Hola, buen día familia, me da un gusto poder saludarlos, también a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube o Facebook. Es un gusto poder estar de nuevo un día más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Encontrando a Dios a través del sufrimiento. Y cuando pienso acerca de este tema, recuerdo mucho una canción, porque el título de este día es ¿Cómo sanar un corazón herido? Y cuando estaba pensando en este título, cuando estaba pensando acerca del mensaje, recordé mucho que mi papá siempre me recomendaba mucho una canción de los Bee Gees. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, pueden, a lo mejor la van a reconocer. La canción se llama ¿Cómo sanar un corazón herido? How to Mend a Broken Heart. Creo que es un poquito diferente al título, no recuerdo muy bien. La letra va algo así. Nunca pudimos ver el mañana, nadie me habló del dolor. ¿Cómo puedes sanar un corazón roto? Ese es el coro. ¿Cómo puedes evitar que la lluvia caiga? ¿Cómo puedes evitar que el sol brille? Al parecer la idea que quiere dar el autor de la canción es no puedes sanar un corazón roto, así como no puedes evitar que la lluvia caiga, así como no puedes evitar que el sol brille. Y así se siente cuando estamos pasando por esos momentos difíciles. El coro termina diciendo, por favor ayúdame a sanar mi corazón roto y déjame vivir otra vez. Y tal vez si metiéramos estas palabras en el libro de Job, en los capítulos del 3 hacia adelante, probablemente no se sentirían fuera de lugar estas palabras en el libro de Job. Am, Especialmente esta última parte, por favor ayúdame a sanar mi corazón roto y déjame vivir otra vez. Yo creo que Job estaba en este punto después de todas las calamidades, después de todo el sufrimiento que había experimentado, donde él podía decir, ayúdame a sanar mi corazón roto y déjame vivir otra vez. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Am, Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Job. Estamos en el capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos del 11 al 13. Solamente estos tres versículos el día de hoy. Así que vamos a leerlos. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita, y Sofar, el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. La historia de Job ha sido una historia súper intensa. Hemos aprendido mucho acerca del sufrimiento, hemos profundizado un poco acerca de este tema. Hay preguntas que tal vez hemos respondido, hay otras preguntas que las estamos dejando todavía sin resolver, porque a través del libro vamos a irlas respondiendo. Y el día de hoy nos encontramos en una parte donde Job está totalmente devastado y sus amigos vienen a visitarlo. Y creo que podemos aprender algunas cosas de estos amigos de Job, especialmente si las vemos como un paralelo del ministerio de Jesús y otros pasajes de la Biblia. Vamos a responder la pregunta que veíamos en el título, ¿cómo sanar un corazón herido? Y la primera cosa que creo que los amigos de Job nos enseñan es que una manera en la que Dios sana un corazón herido es a través del amor en comunidad. Dios usa el amor en comunidad. Esto es sumamente importante. Dios usa el amor a través de la comunidad. Ah, ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la comunidad o por qué es importante comprender el poder que tiene la manera en la que Dios puede usar una comunidad? Es porque el sufrimiento y las adversidades pueden aislarnos. Si has estado pasando por momentos difíciles o has pasado por momentos difíciles o tienes un familiar, un ser querido pasando por momentos difíciles, ya sea enfermedad, pérdida o alguna otra cosa, creo que te has podido dar cuenta cómo a veces el sufrimiento puede aislarnos o cómo ciertas situaciones pueden aislarnos. Ciertas situaciones donde tal vez hay cosas que no puedes platicar con otra persona. O hay cosas que a veces incluso no puedes platicar con las personas más cercanas a ti, probablemente porque sientes que tu responsabilidad es darle fuerza a la otra persona y por eso hay cosas que a lo mejor no platicas. Y sucede en muchos casos cuando estamos pasando por dificultades que a veces la comunicación puede fallar
o la comunicación puede verse afectada y a veces eso puede hacernos sentir aislados, sentir que cada uno de nosotros está luchando su propia lucha, está luchando su propia batalla y es bien difícil a veces poder encontrar la manera de cómo ayudarnos unos a otros. Pero déjame decirte que la comunidad es un regalo poderoso en contra de la soledad. La comunidad que Dios nos regala es un regalo poderoso en contra de la soledad. Y lo vemos en el versículo que leíamos, que dice que cuando los tres amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Y vemos qué importante, y está ahí subrayado, cómo dice que viajaron juntos, lo que quiere decir que se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta que la mejor forma de ministrar a Job era si iban juntos. Entonces, creo que eso es sumamente importante y la verdad yo he aprendido esto también en mi vida. Recuerdo, recuerdo hace algunos años, cuando asistía y servía en otra iglesia, recuerdo que tenía un grupo de amigos, éramos puros jóvenes, jóvenes y adolescentes, y recuerdo que teníamos un grupo de amigos, ¿no? Éramos como unos 7 personas, 7 amigos que siempre nos juntábamos para platicar, nos juntábamos para comer, nos juntábamos para cantar, nos juntábamos para ir al cine. Hacíamos todas estas cosas juntos. No nada más orábamos juntos, no nada más hacíamos actividades de la iglesia, sino también compartíamos vida y pasábamos mucho tiempo juntos. Era algo intencional que hacíamos. Y llegamos a formar una comunidad bien padre, bien bonita. Y recuerdo que más o menos por ese tiempo había una chica en la iglesia que estaba pasando por un momento bien difícil, estaba pasando por una separación y era algo sumamente difícil para ella y nosotros nos dimos cuenta y Dios puso en nuestro corazón tomar a esta persona e integrarla a nuestra comunidad, integrarla a nuestro grupo. Y tal vez en ese momento no lo vimos así de manera tan clara como lo estoy comentando ahorita, pero de alguna manera notamos que había algo especial en nuestro grupo, en nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad, algo que podía Dios usar para bendecir a esta persona, que algo que Dios podía usar para que fuera el contexto en el cual esta persona o en el cual Dios pudiera sanar el corazón de esta persona. Y creo que es algo que es importante que nos demos cuenta. Cómo Dios cómo Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con él y cómo incluso Jesús tenía incluso un grupo más pequeño que eran Jacobo, Juan y Pedro, que siempre los llevaba consigo. Y y cómo a través de este grupo, cómo Jesús no llamó solamente a personas individuales, sino que los llamó no solamente hacia Él, sino al acercarlos hacia Él, también los acercó entre ellos. Y esto es a lo que me refiero con una comunidad de amor. No solamente cualquier comunidad, sino una comunidad de amor donde Jesús es el centro. Y como Jesús es el centro, todas las demás personas dentro de esa pequeña comunidad, al caminar hacia Jesús, o al seguir a Jesús, o al amar a Jesús más profundamente, al mismo tiempo se acercan entre sí cada uno de ellos en la comunidad. Y eso es lo que comenzó a pasar, recuerdo, en aquel momento. Y vimos nosotros que lo que teníamos era tan hermoso que queremos compartirlo con otras personas. Sabíamos que era una herramienta de Dios. Así que recuerdo que le dijimos a esta persona, ven con nosotros. Y no fue una ocasión. Recuerdo que tenemos una frase que le decíamos, intégrate, siempre le decíamos, y lo hacíamos de broma, pero la razón por la cual le decíamos es porque, aparte de que era una persona introvertida, supongo que también lo que estaba pasando en algún punto también seguía afectando y seguía como aislando un poco a esta persona. Y nosotros tuvimos que estar constantemente ahí diciendo, intégrate, intégrate, ven con nosotros, invitándola. Y y simplemente mostrando amor y hermanos, Dios sanó. Y a lo mejor no quiero tomar el crédito completo de lo que Dios hizo a través de nosotros, pero creo que Dios nos usó de alguna manera muy especial. Ah, eh, me hace pensar en otra historia que está en Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 5. Y lo vamos a ver muy rápidamente, no vamos a profundizar en esta historia bueno, vamos a leerla. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta.
mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre a la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y aquí subrayé esta frase. Bueno, subrayé lo que dice que llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Y asumimos que eran amigos de este hombre. Amigos que vieron la necesidad, que conocían a este hombre, que sabían que por sus fuerzas mismas no podía llegar hasta Jesús, y ellos tomaron en sí mismos la responsabilidad de tomar a este hombre, llevarlo hasta Jesús y hacer todo esto, como hacer un hoyo en el techo de una persona, en el techo de la casa ajena, ¿no? De una persona. Y, y Jesús, cuando es bien importante, es bien interesante porque dice, al ver la fe de ellos. No dice al ver la fe del hombre paralítico, dice al ver la fe de ellos, al ver la fe de sus amigos, al ver lo que ellos hicieron. Jesús se voltea con el hombre y le dice: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Obviamente hay todo un tema profundo dentro de toda esta historia acerca de Jesús, pero lo que me gustaría enfatizar es esta parte de qué importante es que tengamos esta clase de amigos, o que seamos esta clase de amigos. Que cuando una persona está en un estado similar, cuando una persona no tiene la fe suficiente tal vez para llegar a Jesús, ¿cómo podemos a través de nuestra fe y de nuestras acciones llevar a esa persona hasta los pies de Jesús? Ahorita hablaba acerca del grupito de Jesús. Hay una frase, hay algo que he escuchado en diferentes iglesias o en diferentes contextos, de que los grupitos son malos. Hay personas que dicen: es que este grupito, se forman estos grupitos y no está bien, todos debemos tener unidad. La realidad es que es bien difícil formar una comunidad profunda en un grupo grande. Y por lo general lo que sucede de manera natural es que se forman pequeños grupos o pequeñas comunidades donde hay más intimidad, donde las personas comparten ciertas cosas en común. Y pueden tener esta comunidad donde hay confianza, donde hay intimidad, donde se comparten las luchas, donde se comparten las victorias también. Y lo que vemos también en la vida de Jesús es lo mismo. A pesar de que Él llamó a 12 hombres, Él escogió a 13 para ser su grupo más íntimo, su núcleo en el cual Él se estaba invirtiendo. Lo que yo encuentro es que los grupitos no son malos, las pequeñas comunidades no son malas. Creo que se vuelven algo dañino cuando nos volvemos grupitos cerrados, grupitos egoístas, grupitos donde el propósito solamente es alimentarnos a nosotros mismos o beneficiarnos a nosotros mismos. Pero cuando tenemos estas pequeñas comunidades que son, y yo sé que ustedes, hermanos, lo han experimentado, estas pequeñas comunidades que son de mucha bendición, donde estamos constantemente en comunicación, donde estamos constantemente orando unos por otros, viendo por nuestras necesidades y viendo cómo estamos cada uno. Cuando no buscamos o cuando no permitimos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros, es cuando puede volverse dañino, es cuando puede volverse tóxico, es cuando puede volverse un problema. Pero en sí las comunidades no son malas, o los grupitos, si los queremos ver de esa forma. Incluso Jesús tenía esos grupitos y pero tenían un propósito y era de bendición, y no buscaban solamente el beneficio mutuo propio del grupo, sino era para bendición. Al final de cuentas era para multiplicarse y para ser de bendición para otros. Y una vez más, la comunidad es un regalo de Dios. La comunidad es un regalo de Dios y es una herramienta súper poderosa para ser el contexto en el cual Dios puede sanar a las personas, puede sanar corazones rotos, o puede ayudar a las personas a identificar su pecado y finalmente llegar al arrepentimiento y entregar su vida a Cristo. Entonces, tenemos que comprender que una de las cosas que Dios usa es el amor a través de la comunidad, o a través del amor en comunidad. El segundo punto, o la segunda cosa que vemos, que podemos aprender de los amigos de Job y que Dios usa para traer sanidad a un corazón herido, es a través de una vida encarnacional. A través de una vida encarnacional. Y cuando estamos hablando de un corazón herido, también estamos hablando acerca de un mundo herido. Un mundo herido por el pecado,
un mundo herido por el sufrimiento, un mundo herido por todo lo que el pecado causa en la vida de las personas, por la corrupción, por la injusticia, un mundo herido. Entonces, Dios utiliza también nuestras vidas cuando decidimos vivirlas de manera encarnacional, y vamos a ver qué significa eso. Volvamos a Job capítulo 2 y vamos a leer el versículo, este es el versículo 12. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, Dios puede usar, sanar a una persona a través de una vida encarnacional. Vemos que los amigos de Job, cuando llegan donde estaba Job, lo ven y dice la palabra de Dios que no lo reconocen al principio por todo el sufrimiento que Job había vivido, por cómo su aspecto físico había cambiado, por cómo su aspecto incluso tal vez emocional, su aspecto como persona, su imagen, todo había cambiado y era difícil conocerlo. Y vemos que ellos se lamentan y cómo rasgan sus vestiduras y cómo echan polvo sobre sus cabezas en señal de dolor, que era algo muy común en aquella cultura. Y es bien interesante porque culturalmente o tradicionalmente el luto judío o la ceremonia cuando alguien fallecía duraba aproximadamente 7 días. Durante esos 7 días, incluso los judíos a veces contrataban personas para llorar, para lamentarse. Es algo bien interesante. Y porque ellos creían, hay algunos rabinos que afirman o que ven esto como que al llorar con los que lloran, estamos comunicando que no están solos. Y ellos también piensan que es una manera de demostrar amor a nuestro prójimo. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es una manera también de mostrar amor al prójimo cuando lloramos con los que lloran. Y obviamente también el versículo dice, ¿no? Y alegrarnos con los que se alegran. Y creo que algo bien interesante o bien importante de comprender, hermanos, cuando estamos intentando ministrar a personas que están sufriendo, cuando estamos tratando de consolar o de servir a las personas que están pasando por momentos difíciles, a veces queremos tener las palabras correctas, queremos tener aquello que las personas necesitan, y creo que es importante recordar, hermanos, nuestra presencia es suficiente. Nuestra presencia es suficiente. No significa que si tienes algo más no lo des, pero creo que es importante recordar que nuestra presencia, nuestra amistad, el estar ahí con la persona es suficiente, es algo bueno. Y cuando nosotros estamos presentes, estamos comunicando también que Dios está presente, que Dios está ahí, que la persona no está sola. Quiero que comencemos a ver a qué nos referimos con esto de encarnacional a través de unos ejemplos bíblicos. El primer ejemplo está en Filipenses 2, 3 al 8, que es el ejemplo de Jesús. Y dice Pablo acerca de Jesús y a los hermanos les dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, lo que hablábamos de los grupitos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Otro ejemplo, en 1 Corintios 9 del 20 al 22, el ejemplo de Pablo. Pablo también, este es un ejemplo de qué significa una vida encarnacional. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Entonces, tanto en Jesús como en Pablo encontramos el ejemplo de lo que significa una vida encarnacional. ¿Por qué esta palabra encarnacional? Bueno, decimos que cuando Dios se hizo hombre en Jesús y vino a la tierra, hablamos de encarnaciones. Dios viniendo, haciéndose hombre. No solamente viniendo
en forma de Dios, sino tomando la forma de hombre para identificarse con nosotros. Entonces, cuando hablamos de vida encarnacional, nos referimos a eso, que nosotros de alguna manera dejamos nuestros privilegios, dejamos donde estamos y de alguna manera adoptamos la forma o la condición de las personas a las que queremos servir. Eso significa una vida encarnacional. Una vida encarnacional entonces implica, según lo que vemos con Jesús y con Pablo, significa renunciar a tus derechos y privilegios para adoptar la condición de aquellos a los que buscas servir. Una vez más, renunciar a tus derechos y privilegios para adoptar la condición de aquellos a los que buscas servir. Recuerdo que estaba viendo un documental y esta persona no era una persona cristiana, era una persona que simplemente buscaba aprender de otras culturas y servir a otras culturas. Entonces se mudó a un lugar de la India. Y entonces él tenía un cuarto, un lugar donde él vivía. Tenía la posibilidad de adquirir un cuarto, una casa, mejor que las casas de las personas que vivían en esa comunidad rural en la India. Pero él dijo, no voy a adquirir una casa diferente a las que en las que ellos viven. También tenía la posibilidad de poner aire acondicionado en su casa, que, oh, híjole, es algo que no se quería sin aire acondicionado. Pero él dijo, no voy a pesar de que tenía el dinero, las posibilidades, él dijo, no voy a comprar un aire acondicionado porque ninguna persona en esta comunidad tiene un aire acondicionado. Si yo hago esto, si yo compro una casa diferente, mejor a la que ellos tienen, y si yo compro un aire acondicionado diferente al que ellos, y ninguno de ellos tiene aire acondicionado, estoy poniendo una barrera entre la comunidad y yo. Estoy poniendo una barrera entre las personas y yo. Y qué importante es esto, que y a veces, muchas veces no pensamos en esto. El sacrificio a veces que implica el desear servir a alguien y el desear tener una vida encarnacional y decir, voy a identificarme con las personas a las que quiero servir. Hay cosas que yo puedo tener o cosas que yo puedo hacer, pero voy a renunciar a esas cosas con tal de adoptar el estilo de vida o adoptar a lo mejor cierta condición que esas personas tienen para comprender o para no poner barreras entre ellos y yo, o para derrumbar a lo mejor todas las barreras posibles. A lo mejor no puedo derrumbar todas las barreras, pero quiero derrumbar cualquier impedimento que me permita conectar con esas personas y servirlas mejor. Y voy a adoptar a lo mejor su condición. No significa que yo sea así, no significa que crea en esto, pero voy a adoptarlo. No es como vivo, no es parte de mí, pero voy a adoptarlo simplemente porque busco servirlos y busco alcanzarlos. A eso nos referimos con una vida encarnacional. Y vemos el ejemplo tanto en Jesús como en Pablo. Entonces, es algo que podemos aprender de los amigos de Job, que buscaron identificarse con su dolor, pero también es algo que vemos en Jesús. Es algo que vemos en Dios, que Dios se identifica con nosotros, que Jesús se identifica con nosotros, que Jesús vivió esta vida encarnacional, que Jesús no vino a nacer como un ser adulto, sino incluso nació como un bebé y se identificó completamente con nosotros. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús se identifica con nosotros en nuestras debilidades y que Él experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero sin caer en pecado, sin pecar. Entonces, una de las cosas que Dios utiliza para sanar a las personas, hermanos, son personas que están dispuestas a vivir una vida encarnacional, dispuestas a identificarse con aquellas personas que sufren o aquellas personas que están en pecado, y buscamos algo en común para poder servirlas, para poder ir a donde están y de ahí traerlas hacia Jesús. Y creo que verlo de una manera simple, una vida encarnacional es esto. No es decir a las personas, vengan para acá, sino es ir a donde están y traerlas, desde donde están, traerlas hacia Jesús. Finalmente, ¿qué utiliza Dios para sanar un corazón herido? El Evangelio. A través del Evangelio. Eso es sumamente importante. El versículo 13 nos dice de Job capítulo 2, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras.
Veíamos que permanecer en luto por 7 días era parte de la cultura, parte de la tradición. Se nos dice que fue porque vieron que el sufrimiento de Job era muchísimo y nos dice que tal vez por esto era que guardaron silencio. Pero también por lo que sabemos de la historia que viene después en el libro de Job, probablemente en este momento los amigos de Job, el sufrimiento de Job era tan grande, las cosas que habían sucedido eran tan profundas, tan grandes, una detrás de otra, que probablemente ellos ya estaban dudando acerca de la integridad de Job. Y probablemente en sus corazones ellos estaban comenzando a pensar, ok, esto es increíble, esto es súper, es sobrenatural. Por lo tanto, probablemente Job hizo algo para merecer esto. Probablemente en la mente de ellos ya estaba pasando todo esto, que después vamos a ver la conversación que tienen con Job, una serie de discursos. Y pero nos dice que durante 7 días guardaron silencio. Y aunque era común guardar luto durante 7 días, no es tan común a lo mejor el silencio. Por lo general había lamentación, había llanto y también era tradicional dar ciertas palabras de consuelo. Hermanos, donde cualquier otra filosofía, donde cualquier otra cosmovisión calla, donde no tiene nada que decir, el Evangelio proclama esperanza, el Evangelio proclama salvación y el Evangelio proclama a un Dios que se identifica con nosotros en nuestro dolor y que carga ese dolor junto con nosotros. Veamos Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y este capítulo continúa el profeta Isaías hablando de este varón de dolores, de este varón sufriente. Y si no conociéramos más acerca de la Biblia, podríamos pensar que está hablando de Job, pero nos damos cuenta de una manera asombrosa que no está hablando de Job, que está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. El varón sufriente, un inocente que sufre, que fue rechazado, que experimentó el dolor más profundo y está hablando acerca de Jesús, está hablando acerca de nuestro Dios hecho hombre, de ese Dios en el que creemos, que se identifica con nosotros, que no solamente conoce nuestro dolor, sino que comparte nuestro dolor, que está ahí con nosotros. Y Jesús, la cruz de Jesús es la prueba más grande de que en medio de nuestro dolor Jesús está ahí, que Jesús está presente, que Jesús está disponible y que Dios está ahí. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús podemos estar seguros que Él está con nosotros. Tenemos un Dios que se identificó con nuestro dolor. Tenemos un Dios que no solamente llevó nuestras tristezas, sino nuestro pecado. Ese pecado que tal vez alguien pudiera pensar, ¿estás sufriendo tú por esto? O estás sufriendo porque te lo mereces. Ese pecado que tal vez con el cual alguien pudiera acusarnos, Jesús dice, no, yo tomé ese pecado y yo lo cargué en la cruz y yo lo clavé en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos la confianza de tener un Dios compasivo, un Dios que entiende la profundidad de nuestro dolor y nos ofrece su presencia. En Jesús somos reconciliados y no tenemos que dudar de su amor y de su presencia en nuestras vidas. ¿Recuerdas el primer punto? ¿Cómo Dios nos transforma o cómo Dios nos sana en el contexto de una comunidad? Bueno, Dios es esa comunidad principal. El Padre, Hijo y Espíritu Santo amándose mutuamente. Y es cuando Dios nos adopta, cuando nos invita a creer en Jesús y cuando creemos en Jesús y que nos adopta como sus hijos, nos hace parte de esta comunidad perfecta, esta comunidad de amor. Yo les decía, como con mis amigos, nosotros sabíamos que teníamos algo bien hermoso y queremos compartirlo con otra persona. Es lo mismo que Dios hace, es esta comunidad perfecta del Trino Dios que quiere que nos une a ella. Y obviamente también nos une a otros creyentes.
Solo Jesús puede sanar un corazón roto. Solo Jesús puede sanar un corazón roto. Solamente Jesús puede quitar el pecado. Solamente Jesús puede limpiarnos. Solamente Jesús puede darnos el regalo de su presencia constante, sin dudas. Solamente en Jesús somos reconciliados con Dios y entramos a esta comunidad perfecta. Hermanos, nuestra comunidad no es nada. Nuestra vida encarnacional no es nada si no llevamos a las personas a Jesús. Porque solamente Jesús puede sanar un corazón roto. Y la comunidad es el contexto. Y nuestra vida encarnacional puede ser un medio para llevar a las personas. Pero finalmente apuntamos a las personas hacia Jesús. Y no solamente apuntamos, sino que llevamos a las personas hacia Jesús. Especialmente en momentos de sufrimiento donde las personas no tienen esperanza. Así como los amigos del hombre paralítico. Tomamos a las personas que tal vez su fe todavía no puede cargarlas llevarlas hasta Jesús, y nosotros las llevamos, las ayudamos, estamos ahí, estamos presentes, estamos identificándonos con ellos, con su dolor, con la adversidad, y estamos dispuestos a servir y llevarlas hasta Jesús. Hermanos, hay muchas personas actualmente en nuestros días que necesitan esta clase de amigos, que necesitan que vivamos esta vida encarnacional y que los unamos, podamos ser la comunidad, el contexto en el cual Dios pueda sanar sus corazones y finalmente llevarlos hasta Jesús, porque solamente Jesús puede perdonar pecados y solamente Jesús puede sanar un corazón roto. Así que seamos estas comunidades y vivamos esta vida encarnacional. Déjeme orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque en ti, Señor, cualquier corazón roto puede encontrar sanidad. Y gracias, Padre, porque nos recuerdas una vez más que quieres usarnos, que quieres usar nuestras vidas, pero que también quieres usar a nosotros como comunidad, como pequeñas comunidades, para amar a las personas y ser el contexto en el cual las personas son sanadas cuando las invitamos a ser parte de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas encarnacionales donde renunciamos a nuestros derechos, nuestros privilegios, estamos dispuestos a adoptar diferente condición, ir a donde las personas están y traerlas hacia ti. Te damos gracias por todo esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.